por estar aquí en medio de mis hermanos reunidos hoy, compartiendo tu palabra. Gracias por esta porción tan magnífica, tan gloriosa de tu palabra. Y Señor, necesitamos hoy de verdad la ayuda de tu Espíritu Santo para poder hablar esto con toda sabiduría, con todo entendimiento, pero con todo poder. Te pido esto, que me concedas la gracia para transmitirlo y que le concedas a mis hermanos la gracia para recibirlo. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, he leído esta porción de las Escrituras como 10 veces. La he leído y la he leído y la he leído. Y cada vez que la leo me doy cuenta de lo importante que fue que hace 8 días habláramos de la pasión por la iglesia. Hermanos, nosotros estamos en tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos en que estamos es que nosotros tenemos tendencias muy fuertes y pecaminosas de irnos a los extremos, separándonos de la verdad bíblica. No me gusta el término equilibrado, me gusta el término bíblico. Pero usualmente nosotros somos muy pecaminosos para estar en los extremos. Y en nuestros días, por las cuestiones tan avanzadas del ecumenismo, ahora tenemos temor de hablar de unidad. Cuando se pronuncia la palabra unidad en medio de la iglesia, parece que se asocia inmediatamente con ese movimiento ecuménico conducido por Roma y por sus ramas. Pero hermanos, la verdad es que la Biblia es bien clara y contundente con el tema de la unidad. Nos invita a la unidad. Cristo ora por la unidad y no deberíamos tener ningún temor de hablar de unidad con aquellas personas con las cuales compartimos la fe, pero que no estamos de acuerdo en todo. Y esto es claramente el tema de Romanos capítulo 14 y 15. La invitación es a una madurez cristiana muy grande. Y de antemano da por hecho que las conciencias de sus lectores son conciencias aprobadas por Dios. Por lo tanto, hermanos, es un gran reto este pasaje. O sea, si yo expongo este pasaje, hermanos, lo primero que yo veo este pasaje es que el apóstol Pablo está invitando a una madurez espiritual tan grande. Está invitando, hermano, a una madurez espiritual, no ya de niños, no ya de niñería, ni nada de eso, sino a una madurez espiritual tan superior, tan del reino de Dios, tan compatible con la misma Trinidad. Pero no solamente Romanos 14 da eso, sino que Romanos 14 da por hecho y entendido que aquellos oyentes originales tenían una conciencia aprobada por Dios. Y al ellos tener una conciencia aprobada por Dios, manda a que nosotros comprendamos la obra tan grandiosa que Dios está haciendo en medio de ese pueblo, que tiene una conciencia aprobada por Dios. Y hermanos, a veces no es fácil esto en medio de la iglesia. No es fácil llegar a una madurez espiritual a la que Pablo nos está pidiendo aquí. Pero independiente de lo fácil o lo difícil que sea, hermanos, es la verdad y tenemos que vivirla. La verdad, hermanos, si usted inspecciona este capítulo que acabamos de leer o lo que acabamos de analizar, no hay nada teológicamente complicado de explicar. Yo podría ir versículo por versículo y aquí tardarme una hora hablándoles qué significa cada versículo y usted lo entendería con una facilidad. No es difícil entender lo que está ahí. Teológicamente no tiene una gran revelación. Teológicamente no tiene cosas profundas que uno podría llegar a decir, oh, me voy a meter en este mar y no voy a salir de ahí. Pero, oh, hermanos, la simplicidad de este pasaje también implica, hermanos, la profundidad en la aplicación de esto para nuestras vidas. Es muy fácil teológicamente de explicar, pero qué profundidad en la aplicación de nuestra vida la que hay en este pasaje tan grande. Y es algo, hermanos, que si nosotros miramos la iglesia en general, hablando de la iglesia de Jesucristo verdadera, oh, hermanos, ¿cuánto nos hace falta esto en la iglesia de Cristo? ¿Cuánto nos hace falta esto en la iglesia de Cristo? Pero como lo dije hace 8 días, hermanos, hoy lo digo también. Creo que este es el tema
tema que había que hablar hoy, para el cual Dios lo preparó hoy, para el cual Dios lo decretó hoy, y creo que Dios está obrando poderosamente en esta comunidad, y tengo el convencimiento de que por medio del Espíritu Santo podremos, hermanos, poner esto en práctica, aunque las implicaciones o aplicaciones sean tan profundas. Solamente por el poder del Espíritu Santo podemos vivir esto, hermanos, pero creo que así lo podemos hacer. Ahora, mientras usted iba leyendo el pasaje, hermanos, usted se dio cuenta que no había nada complicado, pero el tema se debate entre dos grupos de personas. El tema se debate entre dos grupos de personas, y es necesario que nosotros entendamos quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes para poder entender ese pasaje. Si usted y yo entendemos quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes, ya rapidito deducimos facilito ese pasaje. Y la verdad, hermanos, es que decir quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes tampoco es el problema. Es fácil en el contexto. Es fácil, ya lo vamos a ver. Hay 4 posturas teológicas y bíblicas para referirse a quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes en este pasaje. Voy a darles esas 4 posiciones y vamos a centrarnos en lo que a mí me parece que es la posición acertada y la correcta. La primera, algunos sugieren que voy a centrarme en los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Y por contraste sacamos quiénes son los fuertes. Si sacamos quiénes son los débiles, por contraste podemos sacar quiénes son los fuertes. Así que me voy a dedicar en este momento a exponer los 4 puntos que hay sobre quiénes son los débiles en este pasaje. Mire lo que dice, él empieza diciendo, recibid al débil. ¿Quién es el débil? Y si usted lee el capítulo 15, versículo 1, así que todos los que somos fuertes, entonces la pregunta es, ¿quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los fuertes? Y ese débil y fuerte es lo que va a hacer complicada esta predicación. Porque yo tenía una imagen de este débil. Y lo seguro es que si yo le pregunto, de hecho lo voy a hacer. Voy a salirme del esquema. ¿Quién cree, Juan Pablo, que son los débiles en este pasaje? Según lo que estamos viendo, son aquellos que a causa de la comida o de la bebida, su fe es afectada. Porque entonces hay algunos que, por ejemplo, dicen, no puedo comer carne, hay algunos que dicen, yo no como esto. Entonces esas personas en su fe se convierten en débiles. Y el contraste entonces está diciendo que si usted no tiene problema con comer o con beber, entonces piense en su hermano que sí tiene problema al comer o beber ese tipo de cosas. ¿Qué dice Melkin? ¿Quiénes son los débiles? Pues los débiles, en lo que yo veo en este contexto, son los que están más pegados a la ley, y el fuerte el que está más pegado a la gracia. ¿Sí? Los débiles que están pegados a la ley, Ajá. los fuertes los que están pegados a la gracia. Vamos a mirar los 4 puntos. El primero, dicen que los débiles son ex-idólatras. Ex-idólatras, recientemente convertidos del paganismo. Ex-idólatras, o sea que habían sido idólatras, que ahora se han convertido del paganismo al cristianismo. Y que dicen que es el mismo grupo con el que Pablo se enfrenta en 1 Corintios capítulo 8. Si usted lee 1 Corintios capítulo 8, usted va a ver una similitud muy grande con este pasaje. Pero grande es grande, prácticamente que está escrita en el mismo lenguaje. Y si bien ya habían sido estos débiles rescatados de la idolatría, su conciencia excesivamente escrupulosa les impedía comer carne. O sea, era una cosa, como ellos vienen de idolatría, ellos vienen al cristianismo y ellos están llenos de tantas cosas en esa idolatría que ahorita su conciencia los acusa a la hora de comer carne. ¿Por qué? Porque ellos temen de que eso haya sido sacrificado a los ídolos. Tienen temor. Entonces, por lo tanto, ellos se abstienen de comer esa carne. Ahora, hermanos, si usted compara Romanos capítulo 14 y 1 Corintios capítulo 8, es indudable que hay semejanzas. Ambos capítulos se refieren a comer y abstenerse, al peligro de provocar tropiezos a los débiles,
a la santidad de la conciencia, al hermano por quien Cristo murió. Todas esas cosas que le estoy diciendo las ve usted en Romanos 14 y 1 Corintios 8. Pero en Romanos 14 no hay referencia a comida sacrificada a los ídolos. En Romanos capítulo 14 no. Mientras que 1 Corintios capítulo 8, Pablo está respondiendo a un asunto sobre lo sacrificado a los ídolos. Él empieza diciendo: con respecto a lo sacrificado a los ídolos digo esto. Pero no es el tema en Romanos capítulo 14. Él no está hablando en ningún lado de sacrificios a los ídolos. Por lo tanto, no podemos insinuar que cuestiones sobre idolatría fueran parte del debate. Podemos decir con seguridad que si bien algunos de los mismos principios figuran en los dos debates, las situaciones en Corintio y en Roma eran diferentes. O sea, aunque Pablo utiliza el mismo principio para hablar sobre lo sacrificado a los ídolos y para hablar lo que quiere hablar en Romanos, las situaciones en los dos lugares eran completamente diferentes. Porque el tema que está atacando Pablo aquí no tiene nada que ver con lo sacrificado a los ídolos, sino que tiene que ver cómo es que se trata el débil. Ahora, hermanos, ¿cuál es el segundo punto? La segunda referencia que se tiene a quiénes son los débiles era que estos débiles son ascetas. Ascetas. Y aunque sabemos por referencia histórica que en la época había ascetismo religioso, ¿qué es el ascetismo? Acuerden que los ascetas eran aquellas personas que se separaban de la sociedad porque ellos creían que la sociedad era corrompida y ellos se separaban de la sociedad para poder vivir una vida santa. Y él está diciendo, estas personas a las que Pablo está hablando aquí son personas que llegaron del ascetismo. Pero la verdad, hermanos, es que no tenemos ninguna referencia que Pablo en este capítulo diga que estas personas eran ascetas. Aunque históricamente sabemos que en este tiempo había ascetismo. Por ejemplo, los esenios. Los esenios eran un grupo judío de ascetas, que muchos dicen que Juan el Bautista pertenecía a ese grupo judío, porque él vivía apartado en el desierto, comía legumbres, comía langostas con miel, no comía carne, no comía absolutamente. Pero yo creo que hay otro principio más importante por el cual Juan no lo hacía, porque él tenía un voto que se llamaba el voto del nazareato, pero ese no es el tema ahora. Ahora, ¿cuál es el tercer punto? Se ha sostenido que este grupo de débiles era un grupo de legalistas. Legalistas. Esto lo dice el teólogo C.K. Barrett. ¿Qué dice él? Los débiles aquí son personas a las que Pablo les está hablando que no han entendido Romanos capítulo 4 y 5 de que la justificación es solo por medio de la fe. Así que ellos practicaban el vegetarianismo y el sabatismo y la abstinencia como buenas obras para la salvación. Eso es lo que dice C.K. Barrett, que esos son los débiles a los que Pablo se está refiriendo aquí. Pero hay una objeción a ese punto. La objeción es esta: ¿pudo haber sido Pablo tan indulgente con estos legalistas y haber sido tan duro con los gálatas que presentaban el mismo legalismo? Porque a los gálatas incluso les dicen malditos, los maldice, pronuncia un gran anatema y le dice: maldito todo aquel que no predique el evangelio de la gracia o que distorsione el evangelio de la gracia. Entonces, ¿cómo aquí puede estar hablando de reciban al débil, amen al débil, sostengan al débil si es un legalista? Creo que esa posición también se cae. No creo que Pablo haya sido indulgente con uno y haya sido severo con otro. Por lo tanto, creo que esa tampoco es la posición correcta. Así que C.K. Barrett le decimos no, gracias. Pero hay otra, que es con la que yo estoy de acuerdo, que creo que se apega al contexto bíblico, y es la siguiente. La cuarta y la más satisfactoria de las referencias es que los débiles eran mayormente cristianos judíos, cuya debilidad consistía en su compromiso de cumplir a conciencia las disposiciones judías relativas a dietas y días especiales.
en cuanto a las dietas, seguían cumpliendo leyes alimenticias de no comer nada impuro. O sea, ellos se percataban antes de comer que el animal que ellos fueran a comer hubiese sido cocido como la forma y la ley establecía que se cociera. De hecho, la palabra griega es cocer con K. Ellos no comían nada que no tuviera el cocer dentro del alimento. O sea, que hubiese sido cocinado, cocido, matado, asesinado de la manera como la ley lo decía. Y puesto que ahora estos judíos están separados del judaísmo tradicional, no sabían la procedencia de la carne y preferían más bien abstenerse. De seguro, como judíos seguían las celebraciones de sus fiestas, y eso tiene que ver con las alusiones a los días especiales. Ahora, ¿por qué creo que ese es el punto que encaja correctamente con el contexto de la Biblia? Primero, hermanos, porque hemos visto 11 capítulos de Romanos donde Pablo está hablando no solamente a un grupo gentil, sino claramente a un grupo judío. Roma, al parecer la iglesia de Roma, hermano, tenía un gran grupo judío dentro de ellos. O sea, una gran parte de la membresía de la iglesia de Roma era judía. Entonces allí ya empezamos a notar, bueno, Pablo está hablando no solamente a gentiles, está hablándole también a judíos. Pero hermanos, esto lleva a pensar entonces que el apóstol Pablo le está hablando a dos grupos, judíos gentiles dentro de la misma iglesia, y él tiene la intención de escribirle cómo tanto judíos como gentiles deben de vivir en unidad a pesar de las diferencias no esenciales. ¿Y cómo yo ratificaría que esto es correcto? Yo lo ratificaría, hermano, por el capítulo 15. Miremos lo que dice el capítulo 15. Miren lo que dice el verso 7, 8 y 9. Ahí está la contundencia para decir, en realidad estos dos grupos son un grupo judío y un grupo gentil. Miren lo que dice: por tanto, recibió los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? En el contexto, los unos son los débiles y los otros son los fuertes. Es correcto, ¿cierto? No estoy sacando nada del contexto. Estoy diciendo, miren, en el versículo 7 del capítulo 15 dice: por tanto, recibidos los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos? Los débiles. ¿Quiénes son los otros? Los fuertes. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y miren lo que dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la ¿qué? ¿De qué? ¿A quién está hablando ahí? ¿A quién está hablando, hermano? ¿A judíos? Él vino a ser ¿qué? Siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que ¿quién? Es claro. Para mí esto cuadra en todo el contexto. O sea, Pablo está diciendo, los unos son débiles, los otros son fuertes. Un grupo de esos son judíos, un grupo de esos son gentiles. Eso es lo que Pablo está haciendo. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? ¿Cómo pongo la pluralidad de esta iglesia de judíos con culturas, con normas, con pensamientos, y de gentiles con culturas, con pensamientos, y unirlos bajo la cruz de Cristo? ¿Qué hago? Y Pablo escribe en Romanos 14: entendiendo que uno de esos grupos es débil y otro es fuerte. Ahora, hermanos, quiero aclarar algo antes de seguir adelante. No puedo decir necesariamente que judíos que se han vuelto al cristianismo igual a débiles, y gentiles que están dentro de ese igual a fuertes. No puedo decirlo del todo. Lo que sí puedo decir es que hay pluralidad, hay fuertes y hay débiles, y que pueden haber unos judíos que son fuertes y unos gentiles que son débiles, y unos gentiles que son fuertes y unos judíos que son débiles. Por ejemplo, en el versículo 15, ¿Pablo qué es? ¿Pablo es qué? Judío. ¿Y el que dice? Así que los que somos fuertes. Él es judío y él está diciendo, yo soy fuerte y soy judío. Así que no puedo decir que es la totalidad, pero sí puedo decir que un gran grupo de estas personas que hacen parte de los débiles son aquellos judíos que habían venido a ser parte de la iglesia de Roma. Ahora, hermanos,
Aquí viene un punto muy importante que tengo que aclarar antes de ver el bosquejo de la predicación, porque en realidad no he empezado. Y lo importante de este bosquejo es: ¿qué significa ser débil? Y esta parte es lo que hizo un poco para mí. ¿Por qué? Porque antes de enfrentarme al texto, yo como veía a los débiles antes de enfrentarme al texto. Antes de enfrentarme al texto, yo veía a los débiles, aquellos que hay que ayudarles. Yo antes de enfrentarme al texto, yo como veía a los débiles, aquellos que hay que empujarles un poquito. ¿Cómo veía yo a los débiles? Aquellos que a veces vienen y que necesitan una llamada, y que necesitan un impulso, y que necesitan ponerse sobre nuestro hombro y empujarlos un poquitico y tratar de guiarlos y de pronto amarrárselos aquí, echar adelante y cargar con ellos. Hermanos, y yo estaba muy contento si eso hubiese sido, pero el problema es que eso no es lo que la Biblia dice ahí. ¿Quiénes son los débiles, hermanos? Esto fue lo que hizo un poco el texto para mí. El texto no permite ver a estos débiles como un débil de carácter o de voluntad, sino de fe. No es un débil de carácter. No es un débil en la voluntad. O sea, hermanos, se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad que da la fe, que a uno le permite hacer ciertas cosas. O sea, cuando uno ha sido librado del legalismo y todo eso y tiene la gracia, uno tiene una libertad que ha sido dada en Cristo para que por medio de la conciencia uno pueda saber si algo que está haciendo es correcto o no es correcto. Pero, hermano, no hay referencia o no podemos imaginarnos que aquí lo que se está pensando es un cristiano vulnerable, fácilmente vencido por tentaciones, un cristiano carnal. No, hermanos, no es nada de eso. No es un cristiano vulnerable, no es un cristiano que es fácilmente vencido por tentaciones, no es un cristiano que es débil en ese sentido, que cae, que no cae, que hay que arrastrar. No está hablando, el texto no dice eso. A eso Pablo no está apuntando en este texto. Entonces, ¿cómo es que nosotros lo tenemos que ver? De hecho, hermanos, lo que necesitan los débiles de este pasaje no es fuerza para el dominio propio. De hecho, tienen más dominio propio que los otros. ¿Por qué? Porque se abstienen de aquellas cosas que en su conciencia les dicen no lo puedo hacer. Tienen dominio propio. No les falta dominio propio. Ellos no están por ahí tambaleando en su fe, cayendo y no cayendo. No, ellos no tienen, no necesitan fuerza. Ellos lo que necesitan es libertad de conciencia, porque su conciencia está cautiva. Ese es el problema. En otras palabras, hermanos, voy a tratar de poner esto un poco más aterrizado. A los débiles que Pablo muestra aquí no son esas personas que un día son y un día no son, que un día se levantaron de ánimo y otro día no, que un día vienen a la iglesia y alaban con todo el corazón y al otro día. Esos no son los débiles que está hablando aquí el apóstol Pablo. No son esos débiles, hermano, que deben de estar todo el tiempo en medio de la iglesia, porque apenas salen de la iglesia, cuando se enfrentan al mundo ellos solos no son capaces de vencer el mundo, sino precisamente, hermanos, el mundo los absorbe y se los consume. Esos no son los débiles que está hablando aquí Pablo. Para que no nos confundamos. Y no quiero entrar a hablar de esa debilidad, porque esa debilidad no es la que el apóstol Pablo está tratando aquí. Aquí el apóstol Pablo está hablando de otra cosa, está hablando de verdad, de personas maduras espirituales, de personas que hacen parte de una iglesia, que el Señor ha hecho una obra en ellos, pero que ellos no tienen libertad de conciencia. O sea, que para ellos muchas cosas son malas. Entonces ellos ven esto malo, ven esto malo, ven esto malo, ven esto malo. Y de alguna manera, hermanos, ahí hay un poco de legalismo, pero eso no tiene nada que ver con un cristianismo carnal. Nada que ver.
no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y quiero que hagamos esas declaraciones, hermanos, para entrar al verso, para entrar al capítulo y resolver. Hermanos, vamos a tocar dos tópicos. El primero, un principio positivo sobre el texto, y tres deducciones negativas que siguen ese principio positivo. O sea, voy a dar un principio que Pablo dice que es un principio positivo. O sea, cuando hablamos de un principio positivo es hagan esto. Y después de ese principio positivo, él da unas deducciones negativas que siguen a ese principio positivo. O sea, él lo que dice después es: si hacen esto, no hagan esto. Pero esas no hagan esto vienen por deducción de lo que él dice, hagan esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Versículo número 1. Primer, el principio positivo, hagan esto: reciban al débil en la fe. O sea, él está diciendo, recíbanlo. Y la pregunta es, hermano, aquí es: ¿qué está haciendo entender Pablo como recíbanlo? Ese es el punto. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Recíbanlo. Pablo está dando un principio tremendo aquí. ¿Y sabe cuál es el principio que Pablo está dando? Pablo no está engañando a nadie. Mire que él dice, ¿reciban a quién? Al débil. Él está enseñando que hay débil. Él está enseñando que hay un débil. Él no está engañando. Él no está diciendo, no, él es débil, pero en verdad fuerte, así que recíbanlo. No. Pablo está diciendo, reciba al débil en la fe. Él no está engañando a nadie. Él está diciendo, él es débil, pero aún así lo reciben. El punto, hermano, es que la palabra griega para recibir ahí es la palabra griega proslambano. Y la palabra griega proslambano es la misma palabra que Cristo utiliza cuando él dice, y yo vendré y los tomaré a mí mismo. O sea, los recibiré a mí mismo. O sea, hermano, eso no es un recibir de, sí, aguantémoslo. Es complicadito, pero soportémoslo. No, hermano. No está hablando de soportarlo solamente. Está verdaderamente de recibirlo, de abrir en nuestro corazón, de que haga parte de nuestra propia vida, a pesar de lo que él piensa, como nosotros pensamos. Él piensa diferente. No pasa nada, lo podemos recibir en nuestro corazón. Y el mandato tiene una limitación importante. Y la limitación importante que tiene este primer versículo es que dice, recíbalo y no contienda con él. ¡Qué tremendo! O sea, es impresionante la madurez que el Señor nos lleva. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que está diciendo esto es lo siguiente. Y voy a tratar, y el punto es, ¿cómo trato yo de poner el débil y el fuerte en la fe en este contexto de la iglesia solo su gracia? Déjeme, yo trato de ponerlo un poquito en contexto. Son cosas triviales. Son cosas que no son fundamentales. Son cosas que no son esenciales. Por ejemplo, cosas, mi hermano, de cómo vive usted en su casa y cómo cocina, por ejemplo. Es tan trivial lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que él más adelante dice, mire, el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida. O sea, él está utilizando la comida para dar una ilustración que lo que debe pasar en la iglesia es que la iglesia no debe basar su unidad en cosas secundarias. No debe basar su unidad en cosas que no tienen importancia. La pregunta es, hermanos, ¿podemos soportarnos unos a otros, recibirnos unos a otros, aún en medio de que no estamos de acuerdo con todo, aún en medio de que tenemos algunas diferencias que no son esenciales? Y no solamente recibirlo en el sentido de sí, yo me lo aguanto, no importa, sino en el sentido de verdaderamente abrir en nuestro corazón y nuestra propia vida para recibir al hermano a pesar de que no piensa como yo. Hoy, hermanos, hay una crisis en la reforma. Y lo voy a decir esta mañana aquí. Hay una crisis en la reforma. Y le voy a decir cuál es la crisis en la reforma. Que estamos creando una bomba de tiempo en nuestras propias manos. Y la bomba de tiempo que estamos creando en nuestras propias manos es la siguiente: que estamos contendiendo entre nosotros por temas no esenciales. Estamos contendiendo entre nosotros por si los dones continuaron o no continuaron. Estamos contendiendo entre nosotros por si Cristo viene antes o después. Estamos contendiendo entre nosotros por si la
música es con himnos o es con guitarra. Estamos contendiendo por cosas secundarias y estamos creando una bomba de tiempo. ¿Sabe por qué estamos creando una bomba de tiempo? Porque los de afuera, cuando deberían de ver la unidad del cuerpo de Cristo, el Evangelio presente en nosotros, lo único que está viendo es división en medio de nosotros. Y eso tiene que empezar en medio de nuestra iglesia, hermanos. Eso tiene que empezar acá, en medio de nosotros. Yo le hago una pregunta: ¿podemos soportarnos unos a otros? Y yo le digo, hermano, cuando yo empecé a estudiar este pasaje, el Señor me cacheteó duro. El Señor me dio duro a mí. ¿Sabe por qué, hermano? Yo les voy a decir por qué. Y no me da miedo, me da vergüenza decirlo, pero les voy a decir por qué. Porque, hermano, yo me fijaba hasta cómo comían muchos de ustedes. Y a veces la forma en como ustedes comían estaba generando una división. Y sí, hermanos, unos comen más bonito que otros. Eso es una realidad. Y hay unos que comen feo. Pero la pregunta es, ese que come feo, ¿le puedo abrir mi corazón? Y puede no haber ninguna división entre nosotros, sino abiertos completamente, así no coma como yo como. ¿Ven que es algo secundario, es algo trivial? ¿En dónde? ¿Qué juego está de la salvación como yo como? Yo no puedo ver uno que está refinado comiendo. Usted es más salvo que aquel que come tan mal. Pero, hermano, había llegado tal mi religiosidad, hermano, que hasta me estaba centrando y quería que las personas comieran bien. O que comieran como yo como y tal vez yo como peor. Y con respecto a eso, hermano, juega una cantidad de cosas. Oh, sí, hermano, hay cosas esenciales. Hay cosas esenciales. Hay cosas que nosotros tenemos que predicar como la verdad. Nosotros debemos predicar que la mujer se debe vestir piadosamente. Pero, hermanos, ¿será que nosotros podemos recibir a aquellas hermanas que aún no se visten piadosamente y enseñarles en el amor y abrirles nuestro corazón y recibirlas, y que ellas aprendan más por la convicción del Espíritu Santo que por la rebeldía que yo genero al apretar? Esto implica, hermano, en nosotros una madurez impresionante. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: recíbanlo, ábranle su corazón de par en par, ténganlo, es parte de la familia, es su hermano, ámelo, quiéralo, no lo destruya, no lo acabe, porque es su hermano, porque en Cristo murió. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y podremos vivir eso en esta iglesia, hermanos. Podremos vivirlo. Este es el cuerpo de Cristo. Es porque en Cristo murió y ya lo vamos a ver, hermanos. Y Pablo está diciendo ahí: pero ¿sabe qué? No le abra la puerta para después ponerle una estocada. ¡Tan! Venga, yo le digo que es que usted está mal. No, ni siquiera Pablo dice: recíbanlo y después despaciecito usted le va mandando el sablazo. No, ni siquiera dice eso. ¿Sabe qué dice él? Recíbanlo y no contienda sobre opiniones. Tremendo, hermanos. Esa palabra de recibir es la misma palabra que Pablo le escribe a Filemón cuando le dice: reciba a Onésimo como si me recibiera a mí. O sea, ¿sabe qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo: reciba al débil como si estuviera recibiendo un fuerte. Se podría decir: oh, yo soy fuerte de conciencia, mi conciencia no me acusa en esto, y yo tengo otros hermanos que son fuertes de conciencia. Venga, entre nosotros no entendemos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? De la misma manera que recibe a un fuerte, recibe a un débil. Oh, qué madurez se necesita para eso, hermanos. Qué madurez se necesita para nosotros tener unidad en medio de las diferencias. Qué madurez se necesita para yo enseñar el Evangelio sin contender, en el sentido de querer mostrar mi orgullo de que yo soy el que tengo la razón. Qué humildad se requiere, hermano, de que si usted va a defender su posición escatológica, usted lo puede hacer porque usted está interesado en el corazón de su hermano y no en el saber: yo tengo la posición correcta. Oye, hermano, y somos dogmáticos. Yo soy dogmático. Yo soy dogmático, hermano. Yo tengo una posición
posición bíblica y yo creo que tengo una posición escatológica correcta y yo la defiendo desde las Escrituras, pero hermanos, eso no es razón de contender con los hermanos y de romper una unidad por algo que nadie está completamente seguro. Pues si usted ve a una milenialista tiene posiciones bíblicas en las cuales sostenerse. Y usted ve a un premilenialista y el premilenialista dice, pero es que yo tengo estos. Y usted ve a un postmilenialista y el postmilenialista le dice esto. Y parece que la Biblia le diera la razón a los tres. Yo les voy a decir una cosa, los tres no están en la verdad. O uno está equivocado o los tres están equivocados, pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Si usted y yo estamos unidos en el Evangelio, si usted y yo estamos unidos en Cristo, si usted se puede unir con un hermano porque el hermano ha depositado su fe en Cristo, porque él sabe que fue escogido desde antes de la fundación del mundo y que Cristo dio la vida en esa cruz del Calvario, es todo lo que usted necesita para tener unidad. Es todo lo que yo necesito para tener unidad. ¿Y qué hago con aquellos hermanos que no piensan como yo? Hermanos, no entremos en esas discusiones. No entro en esas discusiones. Decía un profesor que vino a darme clase en el seminario, llamado Don Kisler. Todos allá llaman Don Kisler, Don Galardi, Don Kisler se llama. Y él es muy amigo de MacArthur, de John MacArthur. Amigos de hablar constantemente, estar hablando todo el tiempo. Y cuando Don Kisler expuso su posición sobre teología propia, sobre Dios, yo en su posición me di cuenta claramente cuál era la posición escatológica de él. Él era milenialista. Entonces, pero yo sé que John MacArthur es un premilenialista dispensacionalista. Entonces yo fui y le dije, venga, tú eres tan amigo de John MacArthur, ¿y cómo puedes tener esa amistad? ¿O cómo hacen para tratar el tema de la escatología si usted piensa una cosa y él piensa otra? Entonces él me dijo, oh hermano, John MacArthur y yo somos grandes amigos. Y ese tema no lo toco con él, porque ni él me convence, ni yo lo convenzo a él. Pero le voy a decir una cosa, nadie ha hecho tanto por el Evangelio como John MacArthur. Y no pensaba igual que él. ¿Sabe cómo se llama eso, hermanos? Madurez espiritual. Reciban al débil, pero no para contender. Ay, hermanos, ¿cuáles son las tres deducciones negativas? Y miren lo que dice el versículo 2. Antes de ir a las deducciones negativas, hermanos, que las encontramos desde el versículo 2, la primera deducción negativa es la siguiente: no menosprecie al débil y el débil no juzgue al fuerte. Entonces la primera deducción negativa es: no menosprecie al débil y no juzgue al fuerte, el débil. Y eso va desde el versículo 2 hasta el versículo 13 y vamos a mirar algunos apuntes. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Y por qué es débil? ¿Cuál es la debilidad de la que está hablando aquí Pablo? Porque él cree que comiendo carne verdaderamente se está contaminando. Pero es la conciencia de él la que le dice eso. Él viene de un contexto cualquiera y él cree que se está contaminando. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, hermano. Yo hago una pregunta. ¿Es Paul Washer débil? Yo diría que no, ¿cierto? Pero muchos lo verían como débil. ¿Por qué? Porque él no va a centros comerciales. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted va a centros comerciales? ¿Sí o no? Entonces usted es fuerte. Paul Washer es débil. ¿Y por qué Paul Washer no va a centros comerciales? Porque él dice que si va a centros comerciales se contamina. Su conciencia le dice, me contamino. Entonces, si yo fuera a un centro comercial, tendría que tener una bolsa puesta y tendría que andar con una bolsa todo el tiempo. Así que no vería nada para que voy a un centro comercial. Pero muchos de ustedes dicen, yo voy a un centro comercial y no me contamino. ¿Cómo lo tomamos? Oh, no sé, hermano, ¿cómo lo tomamos? No sé si Paul Washer es el fuerte. Si usted que va al centro comercial es el fuerte, no sé. Hay algunos
y que decidieron clausurar su televisor y de verdad no ver televisor. Y la pregunta ¿es débil? Puede ser. ¿Por qué es débil? Porque su conciencia le dice que si ve televisor se contamina. Pero algunos de ustedes dicen, no, yo veo televisión y no me contamino. ¿Cuál es el débil y cuál es el fuerte? No sé. Pero la pregunta es, hermano, ¿cómo nos tratamos? Yo lo único que sé es que si hay una conciencia verdadera, si hay una conciencia que está alimentada por el Espíritu Santo, si hay una conciencia que está aprobada por Dios, el que ve televisión lo puede hacer de saber que tiene una conciencia que le permite ver, la conciencia no lo acusa y no pasa nada, pero el que no ve televisión también lo hace porque tiene una conciencia, y entre estos dos no puede haber una pelea de no es que usted no puede ver televisión, no es que sí puede ver, no es que no puede ver, no es que sí puede ver. Esas peleas no existen. Ahora, hermano, si un hermano que es fuerte me dice que está viendo televisión, imágenes de sexo y no se contamina, yo ya le digo otra cosa. Si me dice que un hermano que es fuerte está viendo televisión y se la pasa viendo novelas todo el día, yo le digo, ojo hermano, te estás contaminando. No, pero es que mi conciencia no me acusa. Tu conciencia no es aprobada por Dios. Sencillo, ya. Tu conciencia no está aprobada por Dios. Por eso, hermanos, tengan en cuenta este mensaje, que estoy hablando desde una conciencia aprobada por Dios. Una conciencia que está sometida todo el tiempo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. No una conciencia ni tibia, ni liviana, ni carnal, ni nada de eso. No, una conciencia verdaderamente aprobada por Dios. Pablo no está aquí haciendo o defendiendo si la conciencia es o no es aprobada por Dios. Él está suponiendo que dicha conciencia es una conciencia de Dios. Entonces, hermanos, si eso es así, si mi conciencia es pura, limpia, de Dios, y yo veo un programa de gourmet, o llego al cuarto y mi esposa está viendo gourmet, y yo lo veo, yo puedo decir, no me contamino. Pero una persona que viene de pronto de su casa y todo eso, y que lo único que piensa es en comida, en hacer comida y todo eso, de pronto ve gourmet y lo condenan. Entonces dice, no, mi gourmet. No son conciencias aprobadas por Dios. Aprobadas. Entonces yo no puedo decirle, yo no puedo entrar en el siguiente pleito. Imagina que un hermano venga y me diga a mí, yo no veo gourmet. Y yo, ¿cómo? ¿Y por qué no ves gourmet? No, hermano, porque yo veo esas comidas, inmediatamente empiezo a imaginarme todo un viaje de comida, toda una cosa así, un restaurante, quiero irme ya, quiero ir a comprar, a sacar plata del banco para ir a comprar y hacer. Imagino donde yo me ponga a decir, no, yo sí veo gourmet, papá, usted está grave, ¿no? ¿Qué le digo yo a esa persona? Oh, hermano, qué bendición, venga, le doy un abrazo, le abro mi corazón. Y si él está en mi casa, no prendo gourmet. ¿Por qué? Porque vale más mi hermano. Oh, eso es mucha madurez espiritual que el Señor requiere de nosotros, hermano, y hasta donde nosotros tenemos que crecer. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie. Miren lo que dice: no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Dios le ha recibido. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el fundamento básico que Pablo dice? ¿Por qué no debemos menospreciarnos los unos a los otros? Él va a dar 6 fundamentos en esta porción de la Biblia y se los voy a dar. Primer fundamento, versículo 2 al 3, porque Dios lo ha recibido. O sea, si Dios lo recibió, ¿por qué yo no? Segundo fundamento que Él va a dar, lo va a dar desde el versículo 4 al 9, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor. Del versículo 4 al 9. ¿Por qué lo tengo que recibir y por qué no lo tengo que juzgar, o no tenemos que juzgarnos entre nosotros o pelear entre nosotros por eso? Porque Dios lo ha recibido, porque Cristo es el Señor, porque es nuestro hermano. Y cuarto, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea, lo siguiente, hermano, pónganle cuidado cómo funciona esto. Un hermano
al que usted vea que es débil, que está pasando por ciertas situaciones, usted tiene que confiar que el Señor, y yo tengo que confiar que el Señor está haciendo una obra en él, que la conciencia de él es verdaderamente una conciencia llena de Dios, y que si no es así, él comparecerá ante el tribunal de Dios como yo voy a comparecer ante el tribunal de Dios, y que solo hay alguien que verdaderamente conoce las intenciones profundas del corazón, y que ese es Dios, no yo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, lo que está diciendo es, hermano, tu hermano es criado ajeno. Tu hermano es esclavo de un señor. Ese está haciendo para su señor lo que su señor le ha dicho que haga. Usted está haciendo para su señor lo que el Señor le ha dicho que haga. ¿Por qué están entre los criados hablándose y peleándose si el que está mandando es el Señor? Ahora, hermanos, quiero aclarar que si ustedes pueden ver el contexto que estamos hablando, no estamos hablando de juzgar pecado, porque nosotros tenemos toda la autoridad por Dios de juzgar el pecado, tenemos toda la autoridad por Dios por medio de la palabra, de juzgar no solo el pecado, sino a los falsos maestros, de juzgar a los falsos profetas, de juzgar con justo juicio. Pero aquí estamos hablando de no juzgar trivialidades, cosas secundarias, cosas que no tienen sentido, cosas, hermano, como por ejemplo, yo no sé, hermano, muchos de ustedes, algunos de ustedes puede traer la media rota. Entonces trajo la media rota y de pronto se sacó el zapato y se le vio la media rota. E inmediatamente yo decía, pero ¿por qué traen la media rota? Coge un huevo y cósela por lo menos. Trivialidades, hermanos. Trivialidades. Quisiera al final dar un poquito de claridad respecto de todo esto. La segunda... o el segundo punto, hermanos, o la segunda deducción negativa: no ofendas ni destruyas al débil. Ahí mismo en el verso 4, voy a seguir leyendo ahí, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Mire, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, hermano. Cuando nosotros éramos legalistas, porque fuimos legalistas, o sea, después de ser carismáticos, no, eso ha sido una cosa tremenda. Primero fuimos mundanos, ¿sí o no, Carlos? Vea, Carlos se ríe. Primero éramos cristianos mundanos, o sea, éramos cristianos carnales, de donde veníamos, muchos de nosotros, cristianos carnales. Luego de eso, hermanos, pasamos a ser carismáticos. ¡Ah, qué locuras hicimos siendo carismáticos!, ¿cierto? Cantidad de cosas, qué misericordioso ha sido el Señor. Y después de ser carismáticos pasamos a ser legalistas. Y cuando pasamos a ser legalistas, hermano, mandamos a la gente: queme esto, acabe con esto, rompa esto, destruya esto, haga esto, pilas con esto, cuidado, no haga esto, destruya aquí, dele golpes a esto. Y mejor dicho, hermanos, ¿y sabes cuál es el problema del legalismo? El problema del legalismo es que hay muchas cosas que el legalismo hace que son buenas, pero se convierten malas porque la gente no las hace por convicción. Ese es el problema que tiene el legalismo. Muchas cosas que hace el legalismo son correctas hacerlas, pero el problema es que se hace por la motivación incorrecta. ¿Cuál es la motivación incorrecta? Me dijeron que lo hiciera, no tengo ni idea por qué, pero yo lo hago. Ese es el problema que tiene el legalismo. Pero después de eso, por la gracia del Señor, Él nos concedió conocer su gracia y su misericordia. Entonces voy a hacer una aclaración aquí con algo que dijimos cuando éramos legalistas. Hermanos, aquí dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. Entonces, mi hermano, si para usted el día de su cumpleaños es un día muy especial, reúnase con sus hermanos, oren,
Pero sí le voy a decir una cosa: haga todo lo que va a hacer con pleno convencimiento y conocimiento de lo que usted está haciendo. Porque es que ¿cuál es el problema en la cultura que nosotros estamos? Que todo lo hacemos y no sabemos por qué. Les voy a poner un ejemplo. Una vez hicieron una tarea científica con unos micos, con unos simios, con unos monos. ¿Y cuál era la tarea científica? Pusieron una cantidad de monos en un cuarto. ¿Y cuál fue la cantidad? Y pusieron una cantidad de monos y pusieron una escalera, y encima de la escalera un racimo de bananos. ¿Y qué pasaba? Un mico se iba a subir por el banano, y apenas empezaba a subir por el banano, prendían el agua. Venía agua, entonces los otros micos le tiraban a ese mico y lo bajaban a palo de allá. Y otra vez, al otro día se iba a subir un mico, iba a coger el banano, quería coger el banano, les prendían el agua, y apenas le prendían el agua, cogían estos micos y agarraban al otro a golpe y lo bajaban de allá. Y así sucesivamente hasta que ninguno de los micos se volvió a trepar allá. Y empezaron a hacer el experimento, empezaron a cambiar de amigo. Sacaron un mico de ahí y pusieron uno nuevo. Y apenas vieron los bananos allá, ¡pum!, se iba a subir, y los otros, ¡pam!, lo bajaban a garrote. Y lo más tremendo es que este se está preguntando: ¿por qué me están golpeando? No había que prender el agua, apenas iba a empezar a subir, lo bajaban a garrote. Ya sabían qué pasaba si iban a coger, caía agua y lo bajaban a garrote. ¿Y qué pasó, hermano? Cogieron el otro mico, sacaron otro mico, trajeron otro nuevo, pasa otra vez, suben el nuevo, y ahora el nuevo que metieron está bajando el otro a garrote. ¿Por qué lo bajaron a garrote? Y no tienen ni idea por qué lo está bajando a garrote. Y cambiaron todos los micos, nunca les prendieron el agua a esta generación de micos, pero ellos saben que cualquiera que se vaya a subir por ahí, hay que bajarlo a garrote. Y eso es lo que pasa en nuestra cultura, que usted y yo hacemos cantidad de cosas. ¿Por qué? Ah, no, así lo hizo mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué su mamá lo hizo? Ah, no, así lo hizo mi abuela. ¿Y por qué su abuela lo hizo? Así lo hizo mi bisabuela. Pero si yo no sabemos, hermanos, por ejemplo, si usted va a celebrar su cumpleaños, haga eso que no sea pagano. ¿Usted sabe lo que simboliza soplar la vela y que salga el humo? ¿Sabe lo que simboliza? ¿Ha estudiado qué significa eso? No. ¿Por qué? Porque usted lo ha hecho toda la vida. Y toda la vida han puesto velitas alrededor y usted sopla y sale humo, y eso es. Pero hermano, si usted lee la historia de eso, usted se da cuenta que eso es un ritual repagano satánico. Pero nosotros lo hacemos naturalmente. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hecho. Entonces, ¿cuál es el punto? Si usted cree que es especial, hermano, celébrelo. Si usted cree que su día es especial, celébrelo dándole gloria a Dios. Pero hágalo con pleno convencimiento de que usted sabe, a conciencia limpia delante del Señor, qué es lo que está haciendo. El problema es que nunca se hace. Simplemente se ponen las cosas. Pero cuando usted lee la historia, Jesús viene, hermano, desde la misma mamá de Nimrod. De allá mismo viene el asunto. Por lo general, todo culto pagano viene de ahí. Y usted estudia y se da cuenta que era lo que le pedían a ella, por qué eran las velas, por qué las velas de esa manera, por qué soplarlas, todo eso está así. Hermano, internet, ahí está todo, busquen por qué. Y está relacionado con un culto pagano. Entonces vuelvo y le digo, es un día especial. Es un día especial para usted, el Día de las Madres. Yo se lo puedo decir, mi hermano, para mí mi día de cumpleaños no es un día especial. Para mí no es especial, pero puede ser que para usted sí sea especial. Pero si me quieren traer regalos, yo los recibo. Pero no es especial. O sea, yo no estoy pensando todo el año, ¿cuándo llega 28 de febrero? ¿Cuándo llega 28 de febrero? Yo no estoy pensando en eso. Hay personas que desde un mes con anticipación empiezan a contarle a todo el mundo: acuérdese que en esta fecha, acuérdese de sus amigos. ¿Por qué? Porque ese día es especial. Y si usted lo ve especial, hermano, te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón, pero hazlo a conciencia de si lo estás haciendo para tu gloria o para la gloria de Dios. Y sigue el apóstol Pablo, hermano, diciendo: el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios.
Y a mí me ha pasado, hermanos, les voy a ser sincero. Voy a abrirles mi corazón también, voy a abrirles mi pecado. A veces mi suegra nos lleva a pasear. Ay, Señor. Y mi suegra nos lleva a pasear. Suegra, ¿va a desayunar? No, no quiero. Suegra, ¿va a almorzar? Ay, no, qué pereza. Suegra, ¿va a comer? Ven un poquitico. Yo me hago una pregunta. ¿Qué me importa a mí si mi suegra come? Pero ¿sabe cuál es el punto? Como está mi orgullo, yo quiero que ella coma como yo como. ¿Ven? Ese es el orgullo. El orgullo es que yo quiero verle a ella un plato igual de grande al mío para identificarme con ella y que si yo voy y repito, ella también. Ese es el orgullo. Pero ¿sabe qué dice aquí? Si ella tiene una conciencia aprobada delante de Dios y no come, que no coma. Porque para el Señor no come. Y si yo como, para el Señor como. Bueno, teniendo en cuenta el pecado de la gula. Teniendo en cuenta el pecado de la gula. Esto, el apóstol Pablo no está suponiendo aquí ningún pecado, hermanos. Empecemos por decir eso. El apóstol Pablo no está aquí nada. El apóstol Pablo está viendo aquí todo dentro de lo santo. Si usted se da cuenta, él está viendo que todo lo está hablando desde lo santo. Él come santamente, este no come santamente. Este come legumbres santamente, este come carne santamente. Este celebra un día santamente, este no celebra un día santamente. O sea, él no está atacando aquí pecados. Él no está diciendo que ni lo uno ni lo otro es pecado, nada de eso. Él está diciendo, las dos cosas son santas. Después dice, hermanos, porque ninguno de nosotros vive para sí. Qué tremendo eso. Él está diciendo, ¿sabe cuál tiene que ser tu confianza? Que los que Dios ha salvado no viven para sí mismos. O sea, y yo le hago una pregunta, Iglesia Cristiana Solo Su Gracia, ¿ustedes viven para ustedes o viven para Dios? Si ustedes viven para Dios, todos los otros hermanos deberíamos estar confiados que ustedes, todo lo que están haciendo, lo están haciendo para Dios. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Se nos quita a nosotros una carga impresionante de nuestra vida. Yo tengo que serle sincero, hermano, a mí esta iglesia me cargaba horriblemente. Era una carga para mí. ¿Y por qué era una carga para mí? Porque este pasaje, hermano, era algo que yo no vivía. Era algo en lo que yo estaba más pendiente. Lo malo que hacía la gente para cargarme con ellos que ver la obra que Dios está haciendo. Y yo creo que Dios está haciendo obra. Amén. Y estoy confiando que por medio de la palabra Dios está hablando. Y estoy confiando que el poder del Espíritu Santo está transformando la vida de las personas. Y estoy confiando que la palabra tiene poder, no mi palabra. La palabra de Dios tiene poder, es más cortante que espada de dos filos para penetrar, para discernir y para cambiar las intenciones de los corazones. Eso lo dice. Y ¿sabe qué, hermano? Oh, tenía una confianza tan tremenda en Dios. Pero para mí, hermano, todo en esta iglesia era una carga. Era una carga como comían, era una carga cuando no venían, era una carga cuando esto, era una carga cuando esto, una carga cuando esto, una carga. ¿Y sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Oh, no, yo confío que todos viven para el Señor o mueren para el Señor. Amén. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aquí entonces da, hermanos, el otro versículo que les había dicho, porque para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otro punto que podemos meter dentro de esto. Hermanos, cada mujer que está aquí es libre, completamente libre, dentro de su conciencia libre, dentro de su conciencia libre, dentro de su conciencia aprobada por el Señor, de hacer con su pelo lo que quiera.
siempre y cuando lo esté haciendo para el Señor y para la gloria de Dios y con una conciencia aprobada por Dios. Entonces, hermanos, la mujer que se tinturó, si lo está haciendo con una conciencia aprobada por Dios, gloria a Dios y la recibo en mi corazón. Pero las que no se quieren tinturar y quieren estar así canosas, gloria a Dios, porque lo quieren hacer para el Señor. Si se tinturan, para el Señor se tinturan. Si son canosas, para el Señor son canosas. El Señor es el que hace la obra. El Señor es el que hace la obra. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, ¿saben qué queda esto, hermano? Esto queda en algo maravilloso. No me importa en primera instancia quién en realidad está haciendo las cosas o no para Dios, porque el que sabe eso es Dios, y a quien se le va a dar cuenta es a Dios. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Amarnos como hermanos, exhortarnos unos a otros, levantarnos unos a otros, tener unidad unos con otros, amar unos con otros y dejar que el Señor obre en los corazones. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Saben por qué pongo ocasión de tropiezo y ocasión de caer? Volvamos al tema del gourmet. Su conciencia es libre para ver gourmet, la de su hermano no. Pero si su hermano llega a su casa y usted lo convence por todos los medios posibles, usted, que ver gourmet no es malo, él va a ver gourmet en contra de su conciencia y por pecar. ¿Por qué? Porque mire lo que dice: yo confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, en otras palabras, hermanos, no trate de convencer, o no tratemos de convencer a nadie de la libertad que yo tengo en conciencia. Deje que sea Dios que le dé esa libertad a esa persona. Porque si yo llevo a esa persona que obra en contra de su conciencia, lo estoy llevando a pecar. ¿Y sabe qué quiere decir esto que se pierda, hermano? Nosotros no podemos sacar esto de contexto y del contexto de toda la Biblia. Mire lo que dice: por quien Cristo murió. ¿Cristo murió por él? ¿Se puede perder su salvación? ¿Sí o no? No, entonces aquí no está hablando de que pierda su salvación. Aquí está hablando, hermanos, de una persona que empieza a tener un crecimiento espiritual y usted y yo lo estropeamos. ¿Por qué lo estropeamos? Porque frenamos su crecimiento espiritual, frenamos su vida, frenamos todo esto. ¿Por qué? Por tratar de imponerle que él piense como nosotros pensamos. Y no solamente eso, hermanos, hacemos que el hermano peque obrando en contra de su conciencia. Y a mí me pasó esto una vez con Sara. ¿Y qué me pasó con Sara? Les voy a contar qué me pasó con Sara. A mí me gusta el cine. Tengo conciencia de ver algunas películas donde mi conciencia, que está guiada por el Espíritu Santo, no me acusa. Hay otras que me acusan y no las veo. Pero mi conciencia no es la misma conciencia de Sara. Y entonces, una vez iba a ver una película y le dije: Sarita, ¿me acompaña a ver esta película? Y dijo: no, papá, yo no me quiero ver esa película. ¿Pero por qué, hija? No, papá, no me siento tranquilo de ver esa película. Y inmediatamente entró mi autoridad de padre: pero ¿cómo así, Sara? Pero es que... y tratar de convencerla. ¿Y sabe cuál es el punto? Que yo llevo a pecar a Sara porque está haciendo algo en contra de su conciencia. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. En el verso número... pero el que duda sobre lo que come, verso número 23, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted hace algo, mire, el punto es este, hermanos. Usted tiene una conciencia que está siendo trabajada por el Espíritu Santo. Usted tiene una conciencia que está siendo trabajada por Dios.
La conciencia es eso que Dios te ha dado para Dios guiarte también por medio de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Y si el Señor ha hecho un trabajo en tu conciencia y no te ha dado libertad de conciencia para unas cosas, es el Señor el que te la tiene que dar. Si tú obras en contra de esa conciencia, estás pecando. No, pero yo voy ahora, póngale cuidado cómo funciona esto, hermano. Esto hace que nuestra relación con Dios sea tan personal. No, pero es que yo lo voy a hacer en la libertad de conciencia que tiene Johanna. Tú no puedes hacer nada en la libertad de conciencia que tenga otro. Tú tienes que hacer todo en la libertad de conciencia que Dios te ha dado. Y eso hace de nuestra relación con Dios algo personal. O sea que usted podría preguntarle al Señor algo. Señor, ¿por qué yo no puedo tener la libertad de conciencia que tenga Johanna? Y el Señor le dirá, cálmate. Yo estoy trabajando contigo, yo estoy haciendo algo contigo, yo estoy orando contigo, es mi obra sobre ti. Yo determino cuándo te doy esa libertad de conciencia. Mientras no las tengas, actuar en contra de tu conciencia es pecado. Por eso es que Martín Lutero, cuando estaba en la dieta de Worm, le dijeron a él, retráctate. Y Lutero dijo, ir en contra de mi conciencia ni es bueno ni es piadoso, a no ser que mi conciencia sea transformada por la verdad del Espíritu Santo y la palabra, no me retracto, porque nunca ha sido bueno ir en contra de la conciencia. Ojo, hermanos, estoy hablando nuevamente a conciencias aprobadas por Dios, no conciencias cauterizadas, y que esto quede muy claro. Yo no estoy aquí enseñando cuál es la conciencia aprobada y no aprobada por Dios. Estoy hablando como aquellos que tienen conciencia aprobada por Dios. Si esto que yo estoy diciendo le da a usted libertad para pecar y pecar y pecar, es su problema, pero yo hablo la verdad. Yo hablo la verdad. No destruyas al débil, el verso 13, hermanos. Yo confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Mire que Pablo está diciendo, mire, yo tengo libertad de conciencia, yo como lo que sea. ¿Por qué como lo que sea? Porque estoy de acuerdo con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo estoy de acuerdo con el Señor Jesucristo? Que nada es impuro en sí mismo. No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Él se pega de la enseñanza de Jesús y dice, no hay nada inmundo en sí mismo. Si usted come esto, hermano, incluso dentro de la religión en la que ellos existieron, decían la rellena. Es pecado comer rellena. Si comes rellena estás pecando. Pero según este pasaje, yo confío en que nada es inmundo en sí mismo. Pero miren lo que dice Pablo. Pero el que piensa que lo es, así lo es. Y él no está tratando de defender diciendo, nada es inmundo, nada es inmundo, nada es inmundo. Come que nada es inmundo. No, eso no es lo que el apóstol está haciendo. El apóstol está defendiendo la libertad de conciencia. Y entonces, hermano, el versículo número 15, y nos da dos fundamentos, el por qué no podemos destruir a nuestro hermano débil. Y los dos fundamentos teológicos son los siguientes. Versículo 14 al 16, porque es un hermano por el cual Cristo murió. Y segundo, porque el reino de los cielos es más importante que la comida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para ir culminando, ¿qué quiere decir todo esto? Hermanos, el avance del reino de Dios, la gloria de Dios, es más importante que nuestras relaciones, que nuestros pensamientos triviales. La salvación de las personas es más importante que nuestras diferencias secundarias teológicas. El amor por los hermanos, nuestra humildad. El versículo, hermano, mire lo que dice el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y no solo con lo que come, sino con todas las otras cosas. Hermanos, somos capaces nosotros de dejar de hacer cosas, de abstenernos de hacer, simplemente por no ser piedra de tropiezo a ninguno. Esa es la madurez. Soy capaz de abstenerme, por ejemplo, nosotros tocamos himnos.
Pero puedo ir a una iglesia que me inviten, donde no toquen himnos, sino que pongan, no sé, Sovereign Grace, y en vez de estar sentado, enojado, ¿por qué ponen esa música y por qué no ponen himnos? Podrás levantarte y adorar al Señor, solamente por no hacer sentir mal a tus hermanos. Pero usualmente nosotros queremos que todo el mundo piense como nosotros. Eso hace parte de nuestro orgullo. Ojo, hermanos, y yo aquí no estoy hablando de ecumenismo. Yo aquí no estoy hablando que vayamos y nos demos la papa con el anticristo, el papa. Yo no estoy hablando de eso. ¿Ve la mano? ¿Qué dije? La papa de la paz. Yo no estoy hablando que vayamos y nos demos la mano con el anticristo, el papa. Yo no estoy hablando, hermanos, que vayamos y nos sentemos en una mesa redonda con los musulmanes a adorar el mismo Dios que ellos adoran. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Yo estoy hablando de unidad entre hermanos verdaderos. Así no tengamos algunos conceptos iguales, hermanos. Podemos estar unidos. Yo le hago una pregunta, hermano. Yo le hago una pregunta. Cuando una persona ve su Facebook, y puede quedar confrontada con el pecado de tal manera que diga, uy, yo necesito lo que esta persona tiene. Y cuando ve mi Facebook, si es amigo de los dos, puede esta persona entrar a mi Facebook y decir, estas dos personas me están diciendo lo mismo. O hay una guerra entre nosotros que lleva a esta persona. ¿Eso es en qué están? ¿Qué ha pasado con el Facebook hoy, hermano? Que lo único que hemos hecho con el Facebook es poner nuestras posiciones teológicas y armar una guerra religiosa dentro de eso. ¿Y sabe qué? Mientras los perdidos se están perdiendo. Estamos defendiendo una guerra religiosa aquí. Si yo tengo los dones, si no tengo, yo defiendo. ¿Y sabe qué hace cuando la gente entra a nuestro Facebook? Ver una incoherencia tremenda y abismal, cuando lo deberían de ver es a Jesucristo y a este crucificado. Deberían ver a nuestro Salvador. Hoy hay una guerra absurda, hermanos. Decía Richard Pratt en la conferencia, ¿por qué ustedes están tranquilos con el mundo? Porque están peleando entre ustedes. Porque están guerreando, porque se están declarando la guerra. Cesacionistas contra continuistas, premilenialistas contra milenialistas. Una guerra, bomba va, bomba viene, batalla va, batalla viene. Mientras los perdidos están allá afuera, hermanos, y no están viendo en nosotros a Jesucristo y a este crucificado. Porque no nos estamos negando a nosotros mismos, porque estamos queriendo ganar una batalla que nadie gana, hermanos, que Cristo tuvo que ganar por usted y por mí. Cristo nos salva de la miseria, hermanos. ¿Y sabe qué es lo lindo de esto, hermanos? Que se predica el Evangelio aquí. ¿Sabe por qué Pablo está diciendo todas estas cosas? ¿Sabe por qué Pablo está diciendo reciba al débil? ¿Sabe por qué Pablo está diciendo ámelo, recíbalo, ayúdele, no le ponga tropiezo y predica el Evangelio? En el capítulo 15, en el versículo 3, y él dice, porque ni Cristo se agradó a sí mismo. Porque ni a un Cristo, oh hermanos, y les predico el Evangelio hoy. Si Cristo, hermanos, se hubiera agradado a sí mismo, usted y yo no estaríamos aquí. Pero Cristo se humilló hasta lo sumo. Cristo bajó hasta lo sumo. Cristo estaba en las alturas, en la gloria del Padre, y vio una mano de pecadores aquí, muriéndose en su pecado, en la hediondez de su pecado, y dijo, yo voy a bajar y voy a salvar a un pueblo. Y descendió nuestro Cristo a salvarnos, mientras nosotros estamos tirándonos bombas los unos a los otros. Nuestra guerra, hermano, no son contra nuestros hermanos. Nuestra guerra es con el mundo. Nuestra guerra es con el pecado. Nuestra guerra es con el diablo. Nuestra guerra es con la iglesia católica, hermano. Nuestra guerra es con el Papa. Nuestra guerra, hermano, no son con los cesacionistas o continuistas. Nuestra guerra no es con el hermano que ha decidido apagar el televisor. Nuestra guerra no es con el hermano que come mal. Nuestra guerra no es contra ellos. Nuestra guerra es contra un mundo, hermano, dominado por el diablo. Y mientras la iglesia avanza, el diablo retrocede. Pero la iglesia está peleando ella misma. Y no solo entre las iglesias, sino adentro de la iglesia. Los hermanos están peleando entre ellos. Oh, hermanos, que se acabe esa guerra. Que haya paz, porque Cristo proclamó paz. El Evangelio de la paz, Cristo proclamó, y vengo a traer paz y buenas nuevas a ustedes que están
bendito y glorioso evangelio de la paz, por el cual usted y yo tenemos paz hoy. Porque usted y yo podemos sentarnos aquí, gozar del Señor, porque Cristo anunció paz. Oh, hermanos, cuánto nos hace falta crecer en la unidad, en la madurez, en el amor del Señor, en el saber que Cristo vino a morir por mí. Imagínense si Cristo hubiese venido. Oh, pero el día que tengas una posición escatológica, mano, te echo de mi iglesia. O imagínense si Cristo hubiese venido a condicionar la salvación. El día que hagas esto, el día que no te pongas esto, o el día que hagas esto, yo te echo de mi iglesia. Oh, hermanos, si así fuera, ¿dónde estaríamos usted y yo? Excluidos hace tiempo de la gloria de Dios y de la ciudadanía de Israel. Eso es lo que dice Efesios. Pero ustedes estaban sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero Él, que es rico en misericordia, vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y a vosotros que estáis cerca. Hoy les digo a las personas que vinieron, les digo, hermanos, hay una iglesia verdadera. Hay una iglesia que es la iglesia de Cristo. Hay una iglesia que nunca perecerá, que siempre avanzará. Y esa iglesia, Cristo vino a morir por ella y a traerle vida. Y yo le digo hoy, hermano, amigo querido, Cristo es tu vida. Cristo es tu Salvador. Cristo es tu paz. Y sin Cristo estás perdido. Anunciemos las buenas nuevas del Evangelio. Y dejemos de guerrear entre nosotros. Recibámonos, ayudémonos. Si vemos un hermano de una conciencia muy débil, prediquémosle la palabra, démosle tiempo al Señor que obre en su corazón. Instruyámosle con mansedumbre en las cosas del Señor y dejamos que este hermano crezca en el poder del Señor y no en el poder de un hombre.